Gobierno uruguayo recibe críticas desde la sociedad civil y organismos internacionales. El Comité de la ONU reclama que se garanticen los derechos de las mujeres, se aseguren los recursos y se aumente la participación política. El Movimiento por un Uruguay Sustentable exige la renuncia del ministro de Ambiente y denuncia que el gobierno actúa en función de lo que las empresas piden. Para el politólogo Gerardo Caetano, en tanto, el gobierno está asociado a una acumulación de escándalos y la figura de la corrupción está presente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos. Esto es la edición mediodía de MBD Noticias. Ya vamos a ver cómo está Montevideo a través de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Cuando tenemos 28 grados a esta hora en Montevideo, @IMTránsito, @MBD Transporte. Algunos aportes que nos hace el CGM a esta hora. Maldonado, esquina Convención, estará cortado por 2 semanas por trabajos de ocio a partir de hoy. También Ingeniero Cerrato, entre Tomás Claramón y Algarrobo. Estará interrumpida la circulación en esa intersección, dice el Centro de Gestión de Movilidad, hasta el 29 de febrero por tareas de hormigonado. Y también les contamos a esta hora, según nos aporta el CGM, que Pérez Castellano, entre Rambla, Francia y Buenos Aires, estará cortado hasta el 31 de enero por tareas de saneamiento. Como siempre, todo lo que ocurre con el tránsito en la ciudad en tiempo real, @IMTránsito, @MBD Transporte. Hoy de la tarde a esta hora en Montevideo hay mucha información para compartir con ustedes. Aquí están, estos son nuestros titulares. En la Constitución de Brasil no existiría ningún impedimento para la extradición de Diego Marcet, donde está requerido por integrar la organización criminal liderada por su hermano. Tarifas públicas Oceantel y UTE aumentan el 1 de enero de 2024 entre 3,5% y un 5,7%. El gobierno remarca que el incremento está por debajo de la inflación. La Federación Nacional de Profesores denunció que la no elección de horas docentes en todo el país genera dificultades para el comienzo de los cursos en marzo. Expertos señalan que el 80% de las quemaduras en niños y niñas se da por accidentes domésticos. Campañas de salud han bajado los casos. Bueno, muy bien, vamos a comenzar el desarrollo de la información. Noticias que surgieron el día de ayer y que han tenido repercusiones en las últimas horas porque, de acuerdo con la Constitución de Brasil, no existiría ningún impedimento para que Diego Marcet sea extraditado a Paraguay, donde es investigado como integrante de la organización criminal liderada por su hermano prófugo Sebastián Marcet. Sin embargo, la resolución del caso puede demorar varios años. La Constitución de Brasil fue reformada en 1988, quedando establecido el mecanismo de extradición en el artículo 5, inciso 51 del título 2 sobre derechos y garantías fundamentales. Allí figura parte de lo afirmado a MBD Noticias por el abogado de la familia Marcet, Santiago Moratorio, sobre que la extradición es inviable porque Brasil no extradita a sus ciudadanos. Sin embargo, la norma contempla 2 excepciones. Una para personas naturalizadas en supuesto de delito común practicado antes de la naturalización y la otra para todo lo que tenga comprobada vinculación en tráfico ilícito de estupefacientes y drogas afines. Según Moratorio, Diego Marcet nació en Brasil pero también tiene documentación paraguaya y uruguaya, no habiéndose comprobado hasta ahora ilegalmente su condición de ciudadano natural de Brasil. Si se ratifica esto último, la primera excepción no aplica, pero sí la segunda. Por eso el abogado relativizó las pruebas en su contra, diciendo que en más de 1000 páginas de la investigación Ultransapi, Diego ocupa media carilla. El joven de 22 años fue capturado este miércoles 27 en Foz de Iguazú, en una zona que la policía de Paraguay considera cercana a donde su hermano fue entrevistado por Canal 4 en las últimas semanas. Bueno, y de todo esto, Santiago Moratorio, abogado de la familia Marcet, dijo que Diego Nicolás Marcet se entregó de forma planificada y que no será extraditado a Paraguay, sino juzgado en Brasil.
aseguró que su cliente será absuelto y puntualizó que, como abogado, también negocia la entrega en Uruguay de otras personas de la familia, entre las que no figura Sebastián Marcet. Esta detención es en el marco de una estrategia, de algo premeditado y planificado para la entrega pacífica de Diego en el país donde nació. Él es brasileño. ¿Y por qué, de qué se lo acusa? Él tiene una alerta roja de Interpol desde la Operación Ultranza en Paraguay. Lo que se le acusa, lo que interpretan la Fiscalía Paraguaya, es que él era un colaborador y un cobrador de los negocios de su hermano, cosa que no hay evidencia alguna de que pudo haber hecho eso, Estamos hablando de un gurí de 22 años que no tiene antecedentes, que es primario absoluto, y que la única evidencia que cuenta la Fiscalía Paraguaya es que el hermano le regaló un auto, marca Audi. Según Moratorio, la normativa brasileña hace inviable que Diego Nicolás Marcet sea extraditado a Paraguay. Brasil no extradita a sus connacionales, por lo tanto, por razones de forma, nosotros pensamos que no se va a concretar la extradición y que se va a juzgar en Brasil. Y bueno, y por razones de fondo entendemos que luego se podrán implementar algunas medidas leves desde mi punto de vista. Hay abogados brasileños trabajando, por supuesto. Desde mi punto de vista, alguna medida leve como fijación de domicilio, prohibición de salir del país. Y esto va a terminar en una sentencia de condena, en una sentencia de absolución. A todo esto, la justicia brasileña ha tenido un comportamiento dispar en diferentes casos de extradición, sonados casos además, por ejemplo, el del represor Manuel Cordero, también el director argentino Juan D'Artés y del futbolista brasileño, el exfutbolista Robinho. El 23 de enero de 2010, el represor uruguayo Manuel Cordero fue extraditado desde Brasil a Argentina, que lo requería como parte del Plan Cóndor, por ejemplo, en la desaparición de María Claudia García de Hellman. El proceso se había iniciado en 2004 cuando fugó a Brasil antes del primer gobierno del Frente Amplio, casándose con una brasileña y obteniendo la ciudadanía legal. Con ese argumento, Cordero intentó evitar la extradición, pero la justicia desestimó tanto ese planteo como el de persecución política. Por el contrario, en materia de delitos comunes, varios casos confirman la no extradición. Por ejemplo, el caso del exfutbolista Robinho. Cuando lo condenaron en Italia en 2017 por violación grupal, ya no estaba en Europa y la extradición fue rechazada por la justicia, que ahora debe resolver si Robinho debe cumplir en Brasil la condena de 9 años de cárcel ratificada en 2022. El mismo proceso seguirá la causa contra el actor Juan D'Artés, que hizo carrera en Argentina pero nació en Brasil, a donde fugó en 2018. Ese año una actriz lo acusó de haberla violado cuando era menor. En su caso, el pedido de extradición todavía no fue rechazado formalmente. Vamos a cambiar de tema ahora. El politólogo e investigador Gerardo Caetano analizó el avance del gobierno en la región y el estado de la democracia. Para el historiador, el gobierno queda asociado a los escándalos y el caso Astesiano no se ha terminado. En el balance uno tiene datos mejores, datos peores, pero hay un núcleo principal que es un gobierno que está asociado, sobre todo este año, pero ya desde el año pasado, a un incremento, a una acumulación de escándalos en donde claramente, aunque no guste, la figura de la corrupción está allí presente. Y hay muchos asuntos que están en la justicia, y la justicia fallará, y yo creo en la justicia. No soy como aquellos que dicen que creen en la justicia, pero permanentemente están atacando a la justicia y a sus representantes. Yo creo. Para Caetano, el gobierno fracasó en la seguridad y en política exterior. A su vez, advirtió sobre la necesidad de un mayor cuidado de la democracia, que está amenazada por la impunidad y la falta de controles. El caso Astesiano, por más que se intente una y otra vez señalar, no es solamente el caso de los pasaportes rusos. Es bastante más complejo. Tenía una oferta mucho más variada. Pero a eso se han ido acumulando otros temas. El caso Marcet, bueno, hoy volvemos a tener noticias. Y a eso podemos agregar, bien, el escándalo de Salto Grande.
Podemos agregar el escándalo del Ministerio de Vivienda, que estuvo a un tris de, bueno, romper la coalición. Representantes del Movimiento por un Uruguay Sustentable, MOVUS, fueron recibidos por el ministro de Ambiente Robert Bouvier, a quien le plantearon su disconformidad con lo actuado por esa cartera en cuanto a los derrames de químicos en la planta de UPM y también las obras proyectadas en Aracetí y Punta Ballena, con las que la organización está en contra. MOVUS solicita la renuncia del ministro porque considera que ha actuado en función de lo que las empresas quieren y no lo que pide la gente. Nosotros lo que le decimos es las razones por las cuales nosotros opinamos que como ministro y como ministerio él se debe a la gente y no a las empresas. Y demostramos que ha actuado en función de lo que las empresas quieren. No nos pudo explicar por qué hay 40 días de demora en avisarle a la gente que hubo un derrame, el mayor derrame de químicos del país. No nos pudo explicar por qué dijo que Aracetí se va a hacer y se va a hacer cuando ni siquiera hay una evaluación de impacto ambiental. Un ministro que se debe a las empresas y no a la gente, entonces que se vaya a trabajar a las empresas. Cambiamos una vez más de tema. El Comité de Expertas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer no entiende cómo Uruguay tiene tan buenas leyes, pero mantiene baja participación política y no se avanza en acceso a la justicia ni disminuyen niveles de violencia hacia las mujeres. Estas son algunas de las observaciones que la CEDAW hace en Uruguay tras el examen que hizo nuestro país sobre los derechos de las mujeres y que se garantice la igualdad de género. Varias recomendaciones persisten desde la observación anterior realizada en el año 2016. Reconocer que el Uruguay tiene una buena legislación, pero que no se dotan de los recursos para su implementación. Ese me parece que es un eje importante, eso básicamente en relación a la ley de violencia de género, pero también en relación a otras legislaciones de avanzada. En segundo lugar, destacaría la persistencia de una recomendación sobre las violaciones en el terrorismo de Estado, que está en un capítulo especial del comité, que tiene que ver con paz y seguridad, y ahí se reitera también. Y el tercero es el eje de participación política que creo que la delegación del gobierno tuvo dificultades para hacer entender al comité cómo es que Uruguay sigue manteniendo estos niveles de participación tan escasos de las mujeres. Digo, tuvo dificultades porque intentaron fundamentar cuestiones culturales, pero el comité no entendía por qué creo que Uruguay tiene un prestigio en términos de legislaciones avanzadas, entonces no se entendía cómo es que se mantiene esa persistencia. El Comité Internacional también exhortó al país a ampliar los servicios de atención y asignar más recursos a la ley de violencia de género, eliminar obstáculos que persisten a la hora de acceder a un aborto, retomar la inclusión de la educación sexual integral a nivel educativo que se mantiene como observación y se agudiza en este periodo. Además, se recomienda al MIDES volver a instalar la Dirección de Mujeres Afrodescendientes que fue desmantelada. Salimos ahora de los estudios de TV Ciudad al encuentro del móvil a cargo de Federico Jurkovic. Fede, ¿qué tal? Buen mediodía, adelante. Buen mediodía, un gusto compartir la información como en cada jornada en MBD Noticias. Llegando ya al final del año, vamos a hablar sobre uno de los temas del año que volvió a ser tema del año y que ha marcado esta administración. Hablamos del cierre de Casa de Galicia. Parlamentariamente, ustedes saben, el año termina con una ley vetada por el Poder Ejecutivo que intentó llevar a 105.000 unidades reajustables el crédito laboral que podía cobrar cada ex trabajador de Casa de Galicia que perdió su fuente laboral en la institución cuando fue declarada insolvente por la justicia. Eso por un lado, pero administrativamente la ley 19.690 obviamente prevé mecanismos para que los trabajadores que quedaron en esa circunstancia vayan y reclamen hasta justamente un máximo de 105.000 unidades reajustables. En consonancia con el veto del Poder Ejecutivo, las autoridades del Banco de Previsión Social
están contestando negativamente cuando los ex trabajadores se presentan a reclamar sus créditos laborales. Ya ha habido más de 2.000 consultas en este sentido al BPS y casi la misma cantidad de respuestas negativas. En este caso, Josema, entonces vamos a hablar con Patricia Castro. Ella es abogada, representa a ex médicos de Casa de Galicia, nos va a ampliar la información y en definitiva, bueno, contar detalles de lo que está pasando. Patricia, bienvenida y gracias. Bueno, primero muchas gracias por darnos el espacio de poder explicar cuál es la situación. En el día de ayer AULA saca un comunicado, AULA es la Asociación de Abogados Laboralistas del Uruguay, saca un comunicado manifestando la preocupación por una situación que se viene dando no solo con los médicos o ex trabajadores de Casa de Galicia, sino en general con todos los trabajadores por una postura que está teniendo jurídica del BPS respecto a el pago del Fondo de Garantía de Créditos Laborales. El Fondo de Garantía de Créditos Laborales, como tú decías, está regulado por la Ley 19.690. La ley fue promulgada en el 2018, se reglamentó en el 2019, o sea, es una ley bastante nueva en su aplicación y el espíritu de la ley es cubrir el pago de créditos laborales de trabajadores cuando una empresa cierra, da quiebra o bueno... Casa de Galicia, claramente. El caso de Casa de Galicia es el ejemplo típico. La empresa es declarada en concurso, la empresa no puede pagar los créditos laborales y ahí los trabajadores tienen el derecho de presentarse al BPS y solicitar el pago de determinados créditos que están estipulados por ley, como por ejemplo la indemnización por despido, el aguinaldo, el salario vacacional, entre otros, hasta un tope que lo establece la propia ley que está vigente desde hace años de 105.000 unidades indexadas. Esto es para todos los trabajadores de cualquier actividad privada. El problema que se detectó es que BPS está haciendo una interpretación por la cual solo pagaría los créditos concursales. Y acá hay que hacer una diferencia, voy a tratar de ser lo más sintética posible, de qué son los créditos concursales y los postconcursales. Cuando una empresa se declara en concurso, a partir de que se declaró en concurso, todos los créditos que se generan después son postconcursales. O sea que la empresa declarada en concurso puede seguir trabajando y funcionando meses, incluso años, los trabajadores seguir yendo a trabajar, seguir generando créditos laborales, hasta la fecha de su despido. Todos esos créditos son postconcursales, porque se dieron después de la declaración de concurso. El BPS lo que está diciendo es que esta ley solo cubre los créditos concursales, o sea, los previos a la declaración de concurso, lo cual vacía de sentido, obviamente, la finalidad de la ley y la finalidad del fondo, porque la mayoría de los créditos van a ser postconcursales siempre. ¿En qué se basa el directorio del BPS para tomar esta decisión, teniendo en cuenta que es una ley aprobada hace poco y que, según tengo entendido, no se ha aplicado en muchas ocasiones? Bueno, en particular, y hablando en este caso específico de los trabajadores de Casa de Galicia, hay una denegatoria ficta, o sea, el BPS ni siquiera se ha expedido ni ha justificado el por qué no paga, ni los concursales ni los postconcursales, porque no ha pagado ni unos ni otros. ¿No? Desde el BPS no se ha desembolsado ni un solo peso para el pago de estos créditos. Eso para empezar. Con respecto a las conversaciones que hemos tenido con BPS, los que nos plantean es que ellos interpretan la ley a nuestro entender de forma errónea y parcial, y entienden que solo incluiría los créditos concursales porque la ley habla de créditos verificados y los créditos verificados en el concurso son créditos concursales, o sea, previos a la declaración de concurso. Pero la ley también habla de créditos verificados en sentencias judiciales, en la justicia competente en materia laboral. Por lo tanto, si yo soy un trabajador que le hago un juicio a la empresa, que la empresa está en concurso, voy a tener una sentencia a mi favor y esa sentencia va a incluir créditos tanto concursales como postconcursales. Entonces, no entendemos cuál sería el sentido de esta fundamentación. Y nos preocupa, más allá de este caso puntual, que ahora es de notorio conocimiento de lo de Casa de Galicia, en el futuro, cuando cierren próximas empresas, ¿cuál va a ser la postura de BPS? Porque, en definitiva, vacía de sentido la finalidad de la ley. Agradecemos entonces a Patricia Castro. Queda planteado entonces este problema puntual para el cierre. Josema, solo decir, en algún momento el senador Sergio Botán anticipó, se vienen un montón de juicios al Estado, tanto por lo que pasó en el Parlamento, pero también, y les anticipo, por lo que está pasando en función del BPS, todo esto a partir de que se levante la Feria Judicial Mayor, que comienza ahora en el verano, y entonces al arranque de 2024 podríamos decir que Casa de Galicia será nuevamente un tema del año. Josema.
Está muy bien, seguiremos este tema entonces. Gracias, Federico. Nosotros ahora vamos con otros asuntos porque los entes van a aumentar sus tarifas en el inicio de 2024. En ese sentido, Oceantel y UTE ya anunciaron que van a tener un incremento por debajo de la inflación. Los combustibles van a bajar sus costos debido al precio de paridad de importación. UTE elevó al Poder Ejecutivo una propuesta que maneja un aumento del 3,5% en su tarifa para enero de 2024, aunque todavía falta. No tiene el visto bueno del Ministerio de Industria, Energía y Minería para concretarla. OCE y Antel también aumentarán sus tarifas por debajo de la inflación. Tanto la empresa estatal de agua como la de telecomunicaciones aprobaron los ajustes para el 2024, que estarán por debajo del 5,7% de la inflación proyectada. En el caso de OCE, la suba será del 5,5% y en Antel del 4,5%. Por su parte, el Ministerio de Industria evalúa qué sucederá con los combustibles en enero. A partir de las primeras estimaciones, la nafta y el gasoil tendrían una rebaja posibilitada por el descenso de los precios internacionales del petróleo. Según el informe mensual de precios de paridad de importación, PPI, que elabora la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, URSEA, se maneja una eventual tendencia a la baja, lo que podría derivar en el segundo retroceso consecutivo tras lo decidido hace un mes. Salimos otra vez de los estudios, nos vamos al encuentro de otro de los móviles, esté a cargo de Eduardo Delgado. Buen mediodía, Eduardo, adelante. Buen mediodía, José, un gusto saludarte. Cambios en el transporte suburbano con relación a la temporada de verano que ya comenzó. Y para conocer un poco más justamente de estas modificaciones, estoy con José Hernández, el coordinador de la área metropolitana del Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Hernández, bueno, ante todo, gracias por estos minutos. ¿En qué consisten estos cambios y, bueno, qué es lo que se espera con ellos? Sí, esta semana comenzaron los horarios de verano, en lo que corresponde a servicios suburbanos, desde Asia, lo que es allí todo el área metropolitana. Van a haber 3.456 servicios entre salidas y llegadas de la terminal Río Branco o Batsalgrún, como realmente se llama. Son estos servicios más que nada incrementando lo que es la parte de la Costa de Oro, del departamento de Canelones, donde hay mayor accedida allí al mismo lugar. A su vez, es importante aclarar que estos servicios se van a incrementar o van a estar hasta el día 3 de marzo, donde allí nuevamente se vuelve el horario de invierno. Es importante para ver estos cambios que están en contacto con las empresas o mirar las web de cada empresa para conocer estos cambios de horario, por ejemplo. Exactamente, esta situación lleva a que gente de repente tiene que viajar en un lado y de repente no sabe el horario porque cambian los horarios. Y bueno, lo importante en este caso es que previamente consulta a cada empresa en los sitios web o las diferentes redes sociales para ya saber de antemano y no tener posibilidades de acceder en forma fácil, ¿no? Y además es un tema justamente que mencioné al pasar, el tema de la terminal de Río Branco. Quizás algunos montevideanos o gente de interior desconoce que es la que tiene más actividad de todo el país, ¿no? Inclusive más que la de Tres Cruces. Exactamente, la terminal de Río Branco o Batsalgrún, como realmente se menciona, tiene aproximadamente casi el 70% de los servicios, o mueve el 70% de los servicios que depende del Ministerio de Transporte Pública a nivel nacional. Recién mencioné, son alrededor de 3.500 servicios que se mueven todo el área metropolitana, una terminal que tiene hasta picos de 20.000 personas y bueno, eso ha llevado también a situaciones de ir mejorándola. Dicha terminal ya tiene casi 30 años, perdón, más de 30 años cumplió. Y bueno, ahora estamos en la etapa también de tratar por parte de lo que es Kelly, Sociedad Anónima, que tiene la concesión de mejoras que se han instrumentado. Ya el año pasado allí se instaló la vigilancia por parte de la Guardia Republicana, que ha sido muy efectivo. Podríamos decir que dentro de la terminal no ha habido delito ninguno desde ese momento. También se instaló una policlínica de guardia las 24 horas para atención de salud de respuesta inmediata, lo cual ha generado atención inmediata en casos urgentes y graves que han habido en la terminal y por suerte no terminan fatalidades. Y ahora se está en la etapa de la instalación de 4 pantallas donde se van allí a exponer, se van a publicar las diferentes salidas de los servicios suburbanos a todo el área metropolitana. También se está instalando, y en próximos días va a estar instalado, funcionando, acceso a Wi-Fi gratuito para los usuarios de dicha terminal a través de un código que van a poder ir con el celular en varios sitios que va a estar colocado en la terminal y van a tener acceso a internet, cosa que hoy en día no había. Y Hernández, por último, ¿está prevista alguna modificación en cuanto a los precios de los boletos de transporte suburbano? El boleto suburbano toda la vida fue subir 2 veces al año, siempre la fecha es el 1 de junio y el 1 de diciembre, por lo tanto, hasta junio no hay previsto absolutamente nada. Muy amable, muchas gracias por estos minutos. Gracias a ustedes.
Josema, volvemos contigo, bueno, con estos anuncios de los cambios previstos por la temporada estival en el transporte metropolitano. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Quedó todo muy claro por allí. Nosotros les contamos ahora que la Federación Nacional de Profesores denunció la no realización de la elección y designación de horas docente en todo el país. El sindicato sostiene que este hecho genera dificultades de cara al inicio de las clases en el mes de marzo. La FENAPES planteó a la Administración reinstalar los ámbitos bipartitos de las comisiones departamentales de elecciones de horas. Al día de hoy no hay convocatoria para docencia directa, lo cual implica una grave dificultad para miles de docentes en todo el país. Nosotros venimos denunciando esto. Creemos que hay un grave retroceso en el proceso de elección de horas que había mejorado mucho, principalmente con los ámbitos bipartitos de las comisiones departamentales de elección de horas, que unilateralmente la administración los hizo caer. Y bueno, creemos que esto plantea una dificultad enorme para el inicio de cursos al 4 de marzo. Creemos que la situación que se va a vivir por parte de miles y miles de trabajadoras y trabajadores es sumamente preocupante y es uno de los elementos más que nosotros venimos denunciando hace mucho tiempo de falta de planificación. Y lo que se termina comprobando es que la elección virtual no resuelve la problemática de fondo en la elección de hora y que el problema no es la elección de hora por más de un año, sino es la permanencia real de los docentes en los centros educativos con 20 horas de docencia directa bien pagas y después horas de departamento para corrección, planificación, apoyatura a los estudiantes. Lo que pasa es que lo que se hace es improvisar. Les contamos ahora que a los 86 años falleció Luis Lasso, ingeniero militar retirado y ex jerarca de gobiernos del Frente Amplio, tanto a nivel ministerial como en las intendencias de Montevideo y también de Canelones. El velatorio comenzó sobre las 13 horas y se va a extender hasta las 16 en la empresa Rogelio Martinelli. Durante el gobierno de Mariano Arana en la Intendencia de Montevideo, Lasso fue director general de Desarrollo Ambiental. Al asumir por primera vez la presidencia, Tabaré Vázquez en 2005 lo nombró subsecretario del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, que dirigió Víctor Rossi. En el gobierno de José Mujica, cuando el titular de esa cartera fue Enrique Pintado, Lasso pasó a desempeñarse como director de Movilidad. Finalmente, cuando Rossi volvió a asumir el ministerio en el tercer gobierno Frente Amplio, Lasso cumplió tareas de asesoramiento. Asimismo, en los últimos años había llegado a desempeñarse como director de obras de la Intendencia de Canelones. Según los datos aportados por la Asociación de Expresas y Expresos Políticos Crisol, Luis La Bruja Lasso estuvo preso desde 1972 hasta 1985 en el penal de Libertad durante el terrorismo de Estado. Fue teniente coronel y pasado a situación de reforma el 8 de mayo de 1973, habiéndose sometido a un tribunal de honor luego de que se lo declarara comprendido en el límite de descalificación por falta gravísima del reglamento de las Fuerzas Armadas. El velatorio de Luis Lasso comenzó a las 13 horas en la empresa Rogelio Martinelli y se extenderá hasta la hora 16. Es momento de hacer una pausa muy breve. Ya venimos para el tramo final de MBD Noticias. MBD Noticias, 28 grados de temperatura a esta hora en Montevideo. Y vamos a abrir el capítulo internacional. Les contamos que Israel consideró ridículo un informe de la ONU sobre la violación de derechos humanos en Cisjordania ocupada, donde al menos 300 palestinos murieron a manos de soldados y colonos israelíes desde el 7 de octubre. La portavoz de la oficina del primer ministro de Israel, Tal Heinrichen, sostuvo en rueda de prensa que el informe es bastante ridículo y que muestra hechos que el gobierno israelí conoce, como que los palestinos están armando a adolescentes para que se enfrenten al ejército de Israel. La portavoz criticó que el documento no tiene en cuenta las amenazas que enfrentan las fuerzas israelíes en zonas de Cisjordania ocupada como Judea y Samaria, donde actúan para mantener ese frente tan tranquilo como sea
sea posible y que allí tienen bastiones el grupo islamista Hamas y la Yihad Islámica, a los que culpó de la situación compleja para la vida diaria de los palestinos que conllevan los controles del ejército de Israel. El informe denuncia que desde el pasado 7 de octubre, cuando estalló la guerra entre Israel y Hamas en Cisjordania ocupada, hubo al menos 300 muertos, 79 de ellos niños, además de un aumento de detenciones ilegales y maltrato de detenidos en el año más violento desde hace 2 décadas, que ha dejado 522 palestinos muertos en hechos violentos. Durante las primeras semanas tras los ataques terroristas del 7 de octubre se registraron hasta 6 incidentes diarios protagonizados por colonos, tales como tiroteos, incendios premeditados de casas y vehículos y destrucción de árboles y cultivos, actuando en ocasiones acompañados de fuerzas de seguridad israelíes. Señoras y señores, nosotros hasta acá llegamos con la edición Mediodía de MBD Noticias. La información vuelve a la pantalla de TV Ciudad a la hora 19. Nosotros mañana tempranito a las 8 con la primera edición. Que pasen bien.